Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos a esta charla que nos invita Regalo Fama, como todos los años. Así que agradecer a Regalo Fama que nos haya invitado para poder hablar con vosotros. Vamos a hablar hoy de espacios con alma o proyectos con alma, como los llamo yo. Y bueno, lo primero, normalmente suelo empezar las charlas sabiendo de dónde venís, a qué os dedicáis, por si lo enfoco más, pero hoy creo que voy a ir directamente al grano y luego ya si queréis interrumpirme o queréis preguntarme cualquier cosa, por favor hacerlo porque me encanta, ¿vale?, poder hablar con vosotros. Vengo aquí, como os he dicho antes, a contaros lo que son los espacios con alma. Yo soy Marta Banús, la directora del estudio Banús Arquitectura o Banús Estudio. Y bueno, somos un estudio de arquitectos e interioristas que nos dedicamos a hacer proyectos desde el comienzo como arquitectos, toda la parte de la elaboración del proyecto de ejecución, pero los acabamos con el ojo y el detalle de los interioristas, ¿no? Hacemos un 360, como solemos decir, con mucho mimo y mucho cuidado. Tengo un gran equipo, no trabajo sola, trabajo con unas personas maravillosas que me ayudan y me dan muchísimo apoyo a la hora de elaborar todos los proyectos, porque aunque somos un estudio pequeño, que yo digo que somos un estudio muy boutique, tenemos una cantidad de proyectos y una capacidad de trabajar pues muy grande y estamos muy capacitadas, pero desde luego sin ellas no podría hacer nada. Bueno, trabajamos principalmente 4 territorios, como los llamamos. Por un lado trabajamos lo que son viviendas, tanto de obra nueva como reformas e interiorismo de las mismas y la decoración. También hacemos restaurantes. Los restaurantes hacemos desde la idea conceptual, el desarrollo de la misma, el proyecto y hasta poner, como digo yo, el último detalle, que es el papel higiénico de los cuartos de baño. Hacemos todo: marca, branding, naming, diseño de uniformes, toda la parte de los restaurantes. La tercera pata que tenemos es el desarrollo de espacios de trabajo y oficinas, que hoy en día está cambiando muchísimo, y también les hacemos toda la parte de auditoría para ver las nuevas formas de trabajar que hay, los nuevos métodos. Configuramos el espacio de trabajo como espacios de interrelación, donde la gente va no solamente a trabajar, sino a unirse con sus compañeros. Hoy en día es un gran reto hacer que la gente vaya a trabajar a las oficinas, porque con el teletrabajo, después del COVID, pues la gente tiende a quedarse en sus casas, y las empresas ganan mucho valor cuando la gente va y forma equipo y sobre todo coge lo que es la filosofía de la empresa. Y en eso les ayudamos bastante. Y la cuarta pata, la que estamos trabajando mucho, es con fondos inversores que tienen o son dueños o compran centros comerciales. El centro comercial, no sé si sabéis, pero a raíz de las crisis anteriores se quedó muy obsoleto, se han quedado anticuados, y en toda la parte de la crisis los hábitos de consumo y de compra han cambiado un montón. Entonces, estos fondos inversores lo que están haciendo es transformar esos centros comerciales en centros de ocio, especialmente, donde además de ir a hacer en familia cosas de ocio, terminas comprando. Ahora lo importante no son las tiendas, sino lo importante son los restaurantes, las actividades, los juegos infantiles, que haya una pared escalada y toda la parte experiencial. Entonces, los fondos inversores suelen contratar a estudios de arquitectura mucho más grandes que nosotros, que hacen una reforma integral grande, y a nosotros nos llaman para hacer la parte experiencial del consumidor, es decir, paisajismo, plazas, sitting areas, los cuartos de baño, toda la parte de restauración, y sobre todo la imagen que diferencia un centro comercial en Palma de Mallorca de uno en Varsovia, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo que nos dedicamos. Bueno, dicho esto, ya os voy a empezar a contar. Os traigo 4 proyectos y voy a contaros un poco cómo es el proceso proyectual desde que comenzamos hasta que lo entregamos. Este primer proyecto con alma es La Tasquería. Es un restaurante de estrella Michelin. Ya les hicimos el primer local que tuvieron, se lo hicimos, consiguieron la estrella Michelin. El segundo local fue en el mismo sitio, porque se les inundó el local y tuvimos que darle un cambio de imagen. Aprovechamos esa obra para cambiar. Y esta tercera fase se han cambiado local a uno más grande y a un punto más de decoración.
Se trataba, nuestro punto de partida siempre es analizar el espacio o el local en el que tenemos que trabajar, intentar sacar la mejor versión de ese local, ¿no? Sacar los puntos fuertes, analizamos cuáles son los puntos flojos y cómo podemos mejorar esos déficits que puede tener o carencias el local. En este caso se trataba de un local en la calle Modesto Lafuente, en esquina. Era un antiguo restaurante con poca gracia, vamos a decirlo así, ahora os lo enseñaré en las fotos, y se trataba de hacer un espacio interesante, pero sobre todo que tuviese un poco la esencia de lo que es la tasquería. No sé si lo conocéis, la tasquería es un juego de palabras, pero viene de casquería. Entonces la casquería es Javi Estévez, es la tasquería de Javi Estévez, es un chef que se hizo muy famoso a raíz de uno de los programas de televisión de MasterChef, y él ha conseguido una estrella con la casquería. Si tuviésemos que dividir a la sociedad, si yo tuviese que dividir a la sociedad en dos grupos muy diferenciados, dividiría a los que les gusta la casquería y a los que no les gusta la casquería. Y a los que les gusta la casquería, prácticamente el 90% son hombres. Hay poca mujer que le guste mucho la casquería. Pero es verdad que Javi Estévez hace un tipo de cocina que no es la casquería tal cual en bruto, sino que está muy elaborada y está muy buena. O sea que os recomiendo poder ir, os guste o no os guste la casquería. El caso es que el restaurante sí que tiene que respirar y tiene que ir un poco a medida de lo que se sirve allí. El local de inicio, el punto de partida no estaba mal configurada la forma, el espacio era interesante, pero los acabados, el mobiliario, el ventanal que tenía en esquina lo hacía ser un local muy corrientucho. Entonces, bueno, nosotros queríamos destacar un poco esa idea de la cocina de Javi Estévez, que lleva tierra, fuego, carbón, la cocina visceral, que hace que sea muy salvaje, ¿no? que tenga mucha fuerza, mucha entidad. Y eso queríamos que el local lo manifestase. El mood board de materiales en el que nos movíamos era el ladrillo ya original y existente en el propio local, que es auténtico y verdadero, una piedra pero escafilada, muy bruta y muy rugosa, una madera en lamas, una madera quemada, carbonizada y sacada a las vetas y hecha en una forma de lamas también que nos hiciese un poco de telón de fondo, barro y yesos, o sea, la propia pintura del local, el propio enlucido antiguo que tenían, sacarlo y desnudar el local de cualquier ornamento que tuviese anterior para sacarlo en su desnudez y que fuese la comida la que destacase. Y todo eso, por supuesto, bañado con una luz muy especial, muy cuidada, muy cálida y muy controlada. El local le tuvimos que dar una vuelta total a la distribución. Nos encontrábamos antes con una zona que era como una especie de terraza cubierta y lo queríamos convertir en la sala principal y darle esa categoría de salón, de sala, no de terraza cubierta. Para eso tuvimos que tratar mucho los techos y los cristales, ¿no? Metiéndole unas lamas de madera muy bonitas negras. La entrada principal la hemos producido por aquí con una zona de cuarto de baño, un espacio que sirve para guardar abrigos y de bajada al sótano, y luego lo que hicimos fue la sala como en dos ambientes, uno más íntimo, con menos luz natural, con una luz más controlada artificial, y donde los materiales destacan pues eso, por su autenticidad, ¿no? Y luego lo que era la sala que estaba dentro de lo que llamamos la terraza cubierta y que teníamos ese hándicap de que no pareciese una terraza cubierta, pero que estaban conectados uno con otro. Y luego una gran cocina abierta, ahí donde Javi Estévez y su equipo cocinan, y la gente puede estar viendo el show de su cocina y además con una barrita que sirve para poner 3 sillas que son muy privilegiadas, donde puedes reservar y el propio chef te va sirviendo y te va contando la elaboración de cada uno de sus platos. Estos son los primeros bocetos que estuvimos haciendo, la idea de combinar, según entrabas, esa piedra rugosa y muy tectónica, iluminada con el logotipo del restaurante, contrapuesto con la madera quemada negra que nos aporta ese punto de carbón, ¿no?, que queríamos entregar, y los yesos y los ladrillos que ya eran originarios del edificio.
Sobre ese lienzo que tenemos del local hicimos una pared también con yeso proyectado para darle textura, movimiento y un juego de luces y sombras, y sobre eso colgar una serie de lámparas muy etéreas que hiciesen un poco el contrapunto, ¿no?, entre lo pesado y lo etéreo, ¿no?, la masa y la luz. Y aquí ya os puedo enseñar cómo queda el resultado. Los muros de ladrillo lo que hicimos fue desnudarlos y sacarles el yeso, pero en algún lugar lo que hicimos fue dejarlo. La terraza acristalada, cubrimos parte del techo y sí que era muy importante, queríamos conseguir un confort muy bueno, que la gente cuando llegase se sintiese bien acogido, que la acústica estuviese muy cuidada, la iluminación. Entonces lo que hicimos fue proyectar todo el techo con un material de corcho proyectado negro muy interesante que absorbe y funciona fenomenal a nivel acústico. Los arcos de madera, de repente, los arcos de ladrillo, de repente descubrimos al picar que había unos arcos muy bonitos y los dejamos así un poco en su esencia. Una pared proyectada por nosotros en yeso, que es la que hace esas luces, ese juego de luces y sombras, en combinación con la madera quemada en lamas, que también nos da unas texturas interesantes, que bañadas por la luz genera también unos juegos de luces interesantes. Ahí veis, ¿no?, la madera quemada. La cocina abierta, donde se ve a todo el mundo trabajando y donde los comensales siempre... O sea, es una gozada de cocina, porque es una cocina limpia, ordenada, organizada, donde la gente trabaja bien y, o sea, puedes integrarla con lo que es la sala. Ahora os traigo un restaurante totalmente distinto. Es un restaurante italiano que ya hemos hecho... Es un cliente muy recurrente nuestro, le hemos hecho muchos locales y los últimos que le estamos haciendo y diseñando son restaurantes italianos. Este es el primero que le hemos hecho de 4, se llaman Il Posto, y lejos de querer manifestar una comida muy brutalista, esta es una comida italiana, casera, cercana, familiar, donde también queremos manifestar un poco el mercato italiano. Entonces es un restaurante con tienda, con una exposición de producto típico italiano, de tomate, de pasta, de aceite, que el cliente puede llegar y comprar, pero que también nos hace de telón de fondo y nos envuelve un poco lo que es el ambiente. Está basado en un restaurante donde las mesas largas, las tertulias, la tranquilidad, el compartir, las risas, o sea, es un enfoque mucho más mediterráneo, de un restaurante mediterráneo donde la gente se sienta a grandes veladas de risas, de vino, de compartir, de familia, ¿no? Es un poco el punto de partida. El hecho de que aparezca de repente unas cuerdas con ropa tendida, pues no pasaría nada, ¿no?, porque es esa Italia familiar, donde las cosas cotidianas, bueno, pues están integradas en la decoración. El punto de partida del local era un local pequeño, cuadrado, que había sido una casa de comidas sin más, la típica restaurante que no se come mal, pero tenía cero gracia. Curiosamente tenía solamente una ventana abierta a la calle y mucha separación entre lo que era el interior y el exterior, y bueno, cero ornamento, cero interés, no había nada con el que quedarnos, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue abrir 2 grandes ventanales para intentar integrar lo que era el paso de la calle, la gente al interior, y sobre todo enseñar a la gente de fuera el interior del local. Proyectamos una gran librería, mueble, estantería, donde todo el producto que os he contado antes, de tomate, pasta, aceites, está expuesto y se puede comprar, y no solamente nos sirve para atraer a ese público y enseñarles qué tipo de comida se sirve en el local, sino que también nos decora y nos da ese carácter que queremos de casa o tienda. Y distribuimos el espacio. Aquí, si os habéis fijado en el local de antes, las mesas son más individuales, de grupos de 2, o sea, para parejas o grupos de 4 como mucho, alguna mesa grande, pero aquí que la mayoría de las mesas son grandes para compartir, ¿no? Lo que estamos diciendo es un tipo de cliente que busca comer en grupo, compartir.
El mood board y la paleta de colores y texturas en la que nos movemos es muy cálida, hogareña, mediterránea, con linos, yesos, azulejos haciendo dameros, barros, cestería y hasta el propio producto alimenticio también forma parte, ¿no?, del escenario. Es un poco las ideas que les presentamos, el tipo de mobiliario, la inspiración que creamos. La entrada era para nosotros muy importante, ¿no?, el que se reconociese el local casi como una tienda donde entras y comes. Este es el proyecto, ¿no?, de la fachada, tal y como nosotros queríamos proyectarlo y verlo. Y el interior, las ideas que teníamos de hacerlo muy lleno, muy cargado, con esa gran estantería que hemos proyectado, que nos sirva de tienda pero que a la vez parezca una casa. Planteábamos poner una chimenea que luego no se ejecutó porque decidimos que era más operativo poner un mueble de trabajo, pero la idea inicial era eso, hacer que esa tienda, restaurante, pareciese una casa. Más ideas de inspiración. Y esto ya empieza a ser nuestro local, ¿no? Cómo se transformó esa fachada que solamente tenía un hueco pequeño y una puerta en una gran fachada con unas puertas de hierro que se abren e invitan a entrar a la gente. Ese manifiesto, ¿no?, de las texturas que llevamos dentro al exterior, que ya te empiezan a indicar cuando entres que vas a encontrarte con barros, con un local de esencia mediterránea. El interior del local está tratado como casi la casa de la nona, de la abuela, de esas reminiscencias. Hemos encontrado los muebles pues en anticuarios, en el rastro, hemos cogido sillas viejas, las hemos retapizado y le hemos dado una nueva vida y lo hemos colocado todo de una manera que es cálida, acogedora, parece una casa, ¿no? Parece el hogar de un familiar tuyo mayor. Con la gran estantería que os contaba antes, con el producto expuesto y bien iluminado, que nos sirve un poco del telón de fondo del local y nos invita y nos acoge. Aquí hay maneras muy diversas de sentarse. Siempre nuestros restaurantes se caracterizan por tener un poco que el cliente pueda elegir la opción de sentarse en un banco corrido de madera, o en un taburete alto, en una mesa redonda o individualmente en una barra, ¿no? O sea, intentamos siempre que haya opciones distintas para elegir la forma de sentarte a comer. Y otra de las características de nuestros locales es que la iluminación siempre intentamos que esté muy cuidada, que sea muy cálida y muy acogedora y, por supuesto, controlada, que a lo largo del día pueda irse intensificando más o bajando la graduación para crear distintos ambientes y adaptándose un poco también al número de personas, al tipo de día que haga o la hora del día que sea. Eso insistimos mucho porque además consideramos que también comercialmente para el dueño del restaurante, cuanto más controlada tenga la luz, más va a facturar. Por ejemplo, al final de la noche bajas la luz, subes la música y invitas a la gente a que beba, a que consuma y a que se quede más. Es curioso, pero es real. Este es un poco el local. Si os acordáis de la foto de cómo era el origen y cómo se transforma, ya hay visión de la calle, del interior al exterior, del exterior al interior, y el ambiente, o sea, es un local que tiene carácter, que ya puedes definir. O sea, te podrá gustar más o menos, pero sí que puedes definirlo, ¿no? Cada mesa, elegimos todo, elegimos las servilletas, las vajillas, los vasos, la composición. Siempre nos gusta mucho en este tipo de restaurantes poner una mesa redonda cerca de la ventana porque creemos que desde fuera ver un grupo comiendo es muy atractivo, invita mucho, y a la gente que se sienta en grupo también es muy agradable sentarse cerca de la ventana y que entre la luz. El producto expuesto, el detalle de la mesa. Y ahora os traigo otro restaurante, otro italiano, pero muy diferente. Este se llama Manifesto, es un restaurante basado en la pasta,
pero aquí lo que les ayudamos a hacer fue toda la parte conceptual también, el storytelling que llama mucha gente de comunicación, y este restaurante está basado en las bodegas italianas de los inmigrantes italianos que viajaron a Estados Unidos en Nueva York, ¿vale? Una bodega es una tienda en Italia, los inmigrantes cuando se fueron se instalaron en distintos barrios y cada uno pues tenía su propia bodega, una zapatería, una tienda de lo que fuese. Pero en la trastienda de esas bodegas siempre tenían una mesa donde la familia vivía ahí, comían, y entonces cuando un compatriota italiano terminaba y cerraba su bodega, a lo mejor se iba a la tienda de otro y comían en esa. Bueno, pues hemos querido representar esa especie de aire industrial neoyorquino y lo que pasaba en esas trastiendas de las bodegas, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con un local, bueno, esa era la tienda-restaurante, un poco el punto de partida. Queríamos abrir la cocina, o sea, en esa queríamos abrir la cocina para que se viese la calle, desde la calle ver cómo se está cocinando la pasta y que fuese un poco espectáculo el mundo de la pasta. He de decir que esto es un local que ellos mismos fabrican su propia pasta y hemos hecho un obrador en la planta baja donde la gente puede ver cómo se está haciendo la pasta diariamente. Teníamos mucha intención de que la barra fuese una gran protagonista del espacio y por eso le hemos dado una posición muy especial dentro de lo que es el local. Queríamos manifestar ese ambiente neoyorquino que además nos lleva a la coctelería posterior y a la música en directo, al arte, al hogar. Bueno, es un poco una mezcla, es muy ecléptico, pero nos ha gustado mucho el resultado. El punto de partida era un restaurante que había sido andaluz, ¿vale? El local que cogíamos, que estaba totalmente alicatado de azulejos amarillos y azules. Las ventanas eran muy pequeñas y con mucha reja, no nos dejaba pasar bien la luz y desde luego no nos veían desde la calle ni se podía ver la calle casi desde el interior. Mucha reja, mucho ornamento que no nos servía. Una fachada poco interesante también, por lo que os cuento, porque los huecos eran pequeños. Y era la morfología de la planta original era muy rara porque eran dos locales unidos. Aquí tenéis, este era un local y este era otro, con dos escaleras que no podíamos eliminar. La planta justo a nivel de calle, que es la más importante y es la que más negocio puede hacer, era pequeña y encima con esas escaleras se complicaba mucho. Y sin embargo teníamos un gran sótano que es difícil hacer bajar a la gente a comer a un sótano, con lo cual, pero era un sótano limpio, que olía bien, con una altura y bueno, con muchas posibilidades, pero había que hacer mucho trabajo para adecentarlo, ¿no? Ese era nuestro punto de partida. El diseño de marca con Espinosa Studios, que es un estudio con el que trabajamos muchísimo y que nos encanta, entendió perfectamente esa idea de bodega, de tienda, de trastienda, de lo que pasaba detrás, de los albaranes, del sello, de todo lo que es la manufactura. O sea, entendió muy bien a dónde nos queríamos dirigir. Y el nombre de Manifesto 13, además, también es divertido porque Manifesto es que ellos lo van a hacer a su manera, tienen sus propias normas, sus propias reglas, son un italiano pero a su manera. De hecho, los dueños son peruanos, curiosamente, pero han montado un italiano de pasta a su manera. Y el número 13 es el número de la suerte en Italia, pero en este caso nos venía fenomenal porque nuestro local son dos locales que eran el número 12 y el 14, el del medio el 13, con lo cual fenomenal, el número 13 ha sido como un acierto. El mood board y la paleta en la que nos queríamos mover, sobre todo era la materia prima que sacásemos, que confiábamos que saliese cuando quitásemos todos esos azulejos, ese gotelé gordo, esos revestimientos que había. Queríamos dejar esas paredes en pintura deshecha. El barro que teníamos ya en el suelo nos gustaba y lo queríamos dejar, y luego jugar con distintos tipos de mobiliario, intentando darle un toque industrial neoyorquino de principios de siglo. La distribución que hicimos, si lo veis, mantuvimos las dos escaleras en los extremos, la entrada por donde estaba, pero abrimos todas las ventanas lo máximo posible, abrimos la cocina dejándola abierta para que desde las ventanas se pudiese ver,
y organizamos todo un espacio de barra que abrazaba a la cocina y presidía el espacio. Esa gran barra va con un botellero donde se muestran todos los vinos de importación italiana que tienen mucha presencia en el local. Y luego diseñamos un gran mueble, estantería, donde no solamente hemos colocado vino, sino que hemos colocado cosas cotidianas de efectos personales, marcos de fotos, una televisión, vinilos, para darle ese punto hogareño de las bodegas, lo que pasaba en las tiendas detrás, en las trastiendas, y que eran el hogar de esa gente que trabajaba y que había emigrado y que vivían en su propia tienda, ¿no? Ese era un poco el concepto. Por supuesto, como ya os he contado, siempre hay distintas formas de sentarnos, en mesas altas con taburete, en banco, que nos da mucha flexibilidad a la hora de juntar y separar mesas, rincones más privados y ocultos para grupos, zonas un poco más de sentarse cómodamente en butacas o en sofás. Y la planta sótano, bueno, pues distribuimos parte del programa de limpieza y de cocina a la parte sótano, hicimos el obrador de pasta abierto y acotamos el espacio porque cuando empezaban les parecía mucho llenar todo el sótano. Ahora vamos a hacer una ampliación y vamos a meter más mesas porque les está funcionando muy bien y lo tienen a tope. Pero acotamos con unas cortinas muy bonitas color chocolate y pusimos una mesa grupal así un poco monacal, viendo el obrador de pasta. Y los cuartos de baño los dejamos casi abiertos, diseñando un gran elemento escultórico que es un lavabo de madera precioso que preside un poco y divide el espacio de hombres y mujeres. Bueno, esto era la fachada como está. Esta es la fachada como la proyectamos, la inspiración que teníamos, ¿vale? La fachada original. Estos son los primeros bocetos. La idea era desde el interior, esos grandes ventanales que nos permiten ver la calle, que la calle nos vea a nosotros y que la calle vea la cocina y casi que la cocina salga a la calle y la gente pueda ver cómo se está cocinando. El tipo de mobiliario casi como de principios del siglo, diseñado a medida. Las paredes despojadas del ornamento que tenían, pero dejando un poco esa huella de original que tiene el local. Estanterías de madera donde exponer los vinos y los efectos personales y la gran barra que preside el espacio que está en el contrapunto de la modernidad neoyorquina industrial con una barra muy clásica de madera con muchísima presencia. Ese era un poco el efecto que queríamos producir. Aquí distintas imágenes de montaje. Como ornamento hicimos un zócalo, pero un zócalo de azulejo desgastado, un poco simulando el de las tiendas, ¿no? que suele haber para proteger las paredes, que ahora veréis cómo ha quedado. Y diseñamos varias estanterías muy de tienda, poco decorativas, como muy industriales para poder exponer todo el vino. Otras imágenes de referencia. Imágenes de proyecto. La zona sótano sí que nos interesaba que tuviese un punto muy cálido y acogedor, porque al final estás haciendo bajar a la gente a un sótano y necesitábamos que tuviese ese punto más de iluminación y de calidez, que arriba puede ser mucho más ruidoso, abajo tiene que ser más contenido, más acogedor, más envolvente. Bueno, esta ya es el resultado final. Os he vuelto a poner la foto del origen. Esta es la fachada terminada con esos grandes ventanales, esa especie de toldo marquesina que es muy neoyorquina y que nos invita a entrar, el logotipo del Manifesto 13 que por la noche ilumina o proyecta una sombra, y ya nos está marcando mucho el estilo que os cuento, ¿no? Ese industrial decadente. Esto es la cocina abierta con los cocineros. Estos clientes han contratado a un chef italiano conocido que les está haciendo toda la parte de asesoramiento y viene una vez al mes y cocina para ellos y les hace un poco la barra que preside un poco el espacio, como os he contado, de ese toque clásico, ¿no? De madera lacada y todo el sobre de mármol frente a la desnudez de los pilares de hormigón, las estanterías de vino y esa gran estantería que os contaba yo antes con los toques personales. El rincón de la zona privada.
Dejamos el suelo original que estaba, lo que pasa es que al cambiar la distribución y cambiar cosas se rompieron muchas piezas y no pudimos encontrar el mismo suelo. Pero como queríamos ese toque muy industrial, lo que hicimos fue rellenarlo con un microcemento, o sea, un cemento pulido, y hacer esa especie de juego de parches del suelo que nos interesaba mucho. Las paredes, al quitar todos los yesos, nos quedó una textura súper interesante que con la luz cálida queda muy bonita. Y diseñamos todos los muebles a medida, las lámparas, un poco con el efecto que queríamos. Este es el rincón donde están las mesas altas para sentarse, ese zócalo de azulejo que os he contado antes, los ventanales de hierro, las lámparas diseñadas y fabricadas por ONA, que es un proveedor nuestro que funciona muy bien. La estantería con los vinilos, el vino, los altavoces, le dan ese toque hogareño y de trastienda que queríamos. La televisión que hemos encontrado de segunda mano y que queda muy chula encendida. Las estanterías de vino, ¿no? Muy iluminadas. El vino y las botellas iluminadas nos sirven también casi como de linterna. Cuando bajamos mucho la luz y se queda iluminada, nos da una luz súper acogedora, cálida, que invita mucho además a quedarse, a la tertulia, ¿no? A la gente se siente muy a gusto. Y esta es la planta sótano, que como os he contado, lo que queríamos era hacer un ambiente muchísimo más íntimo y cálido. Entonces diseñamos unos muebles para vino de madera con una iluminación también muy cuidada, una gran mesa y una lámpara que hemos diseñado que proyecta una luz súper íntima, casi a nivel de las velas. Y todo el local lo que hicimos fue rodearlo de una tira LED color ámbar, color naranja, que no se ve, lo que pasa que proyecta una luz que parece que está todo el local iluminado por velas, además de que hay velas, pero que le da un ambiente súper íntimo y acogedor. Y el cuarto de baño que os contaba, que lo despojamos totalmente de cerramiento porque preside ese gran elemento diseñado a medida, que es un lavabo de madera, que es una pieza súper especial, ¿no? Y nos divide el espacio de hombres y mujeres. Y ahora os traigo el último proyecto de hoy, que no tiene nada que ver con los que os he enseñado. Es un club privado, está en la calle Prim, esquina Conde Siquena, que es un esquinazo en Madrid. Es un club de los típicos antiguos ingleses, que había antiguamente solo para hombres. Este es para hombres y mujeres, afortunadamente, pero está un poco basado en ese... El lema del club es una casa fuera de casa, o sea, hacer sentir a la gente que viene aquí como su propio hogar, pero con una actividad social, de arte, de música, de exposiciones, de libros, de vino, diferente. ¿Qué tipo de gente utiliza un club? Pues gente que quiere conocer, que interactuar socialmente, gente que es de fuera de la ciudad, por ejemplo, mucho extranjero que vive aquí, mexicanos, venezolanos, que tienen casas pero no conocen a gente y necesitan ir a un lugar que no siempre sea un restaurante. Bueno, es un espacio que tiene que tener una oferta de ocio, de cultura, de actividades, de restaurante, de bar, es un sitio especial, ¿no? El punto de partida era un local absolutamente diáfano. Bueno, de hecho eran dos locales en un edificio precioso, recién rehabilitado, en un esquinazo, como os cuento, muy singular de Madrid, y era un lienzo en blanco. La verdad es que era una gozada porque no teníamos ningún tipo de... sí, respetar las cosas comunes, respetar los huecos y ser muy cuidadosos porque era un edificio muy cuidado. Muy basado en esos clubs ingleses rancios, pero con un punto de modernidad traído a hoy en día, y a querer hacer un salón sentirte como en casa en un salón muy ambientado. Esa era un poco la paleta de colores que queríamos usar: maderas oscuras, terciopelos, cuadros escoceses, tartanes, espejo, y mucho arte. Los locales eran este local y este local. Lo que hicimos fue unirlo, y la distribución, claro, el programa era complicado, pero yo tampoco soy muy usuaria de clubs, entonces pues había que intentar concebir un programa
que fuese también a la vez muy versátil y flexible, porque no siempre lo utilizas. Entonces lo que hicimos fue una gran sala, que la llamamos la sala o salón de socios, que culmina en un espacio de barra de bar y coctelería que siempre se puede dividir, con otro salón que también podemos dividir o unir, de manera que se pueden crear eventos semiprivados. En un momento dado, un socio puede alquilar una zona o se puede producir una fiesta o un evento sin molestar al resto de socios. Una sala, como es un club privado, se permite una sala de televisión o de fumadores donde poder ver fútbol. Una sala de jugar a cartas al mus o de exposiciones o hacer una presentación de un libro o una exposición de arte, y una zona de restaurante unido a una cocina. Ese era un poco el programa inicial. Estas son las primeras ideas. La entrada, o sea, entrar a ese local queríamos que fuese un trance, o sea, pasar del exterior, entramos por un portal, pero queríamos que cuando entrases supieses que estabas entrando en un universo distinto. Entonces hicimos un vestíbulo muy oscuro, todo forrado, o sea, todo pintado en un verde casi negro, un verde botella muy oscuro, con una pared y un techo de madera muy bonitos, un artesonado, una puerta de cobre y una iluminación súper tenue que ilumina una escultura. Esa era un poco la idea y al final lo hemos conseguido. Crear distintos ambientes, todos los colores son un poquito fuertes, pinturas en colores verde botella con laca ultra brillo, azules, rojos, o sea, es un proyecto intenso, ya os aviso. La gran sala, grande, de socios, que se pudiese dividir en distintos ambientes para poderla usar de distintas maneras, y un techo, nos interesaba mucho que el techo nos envolviese y nos acogiese, y entonces hemos hecho un techo de cuarterones forrado y tapizado. He de deciros que aquí todos los muebles los hemos diseñado a medida, los butacas, los sofás, las mesas, bueno, alguna cosa hay comercial y alguna antigüedad hemos puesto, pero casi todo ha sido a medida. Incluso nos han diseñado alfombras también a medida. Estas son las ideas, ¿vale? Distintas formas de sentarse para distintas actividades, distintos ambientes. Los cerramientos, que eran muy importantes que nos dividiesen y que se producen en dos zonas estratégicas, de manera que el club puede funcionar a pesar de haber eventos de distintas personas. La barra de bar era un elemento importantísimo porque tiene que generar ese espacio de sentirte como en un bar donde interactúas con gente, pero que a la vez invita a la coctelería, pero también es una barra de servicios si se da una fiesta. O sea, era un elemento que tenía que tener, o sea, ser flexible, pero también ser muy amplio, ¿no?, en su funcionamiento. La zona de restaurante, y planteamos una sala de reuniones o comedor casi privado, potente, pero que está muy demandado, para que donde puedes tener una reunión mientras comes, ¿no?, separado de lo que es el restaurante. Y una sala mucho más versátil, donde, como os he contado, podía haber una exposición de cuadros, como puede haber un campeonato de póker o de mus, o una presentación de un libro, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a las imágenes. Este sería el vestíbulo ese que os he contado, con la pared de madera y el techo, todo tapizado y moquetado en color verde, y una luz muy tenue que ilumina una escultura. Con la puerta de cobre, que aquí no la veis porque hay poco, pero es una puerta de cobre que cuando abres ya pasas a los distintos ambientes. Una de las salas, la sala de fumadores, el espacio o uno de los salones que con los cerramientos podemos dividir. Si veis, las paredes tienen una laca súper brillante, que no sabéis lo difícil que fue conseguirlo, porque no es una pintura normal, y hubo que hacer casi en el propio local un taller de lacado a lo bestia. El ambiente nocturno cambia mucho de día a la noche, ¿vale? Por la iluminación,
Si veis, el arte es súper protagonista, lo tenemos en todas las paredes, hay esculturas, porque además de ser club, actúan como galería de arte, o sea, el arte que tienen también lo venden. El ambiente de día, ¿no? Con los distintos rincones y los distintos espacios para que puedas estar sentado y en otro rincón hay otras personas y no te molesten y te sientas bien. El comedor o el restaurante. El comedor privado o sala roja. La sala versátil donde se puede jugar campeonatos de cartas o exponer libros, lo que sea. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna duda, si queréis preguntar, si queréis comentar cualquier cosa, yo feliz y encantada porque me encanta. O sea que... No sé si hay un micrófono para esta chica. Espera, que te lo traigo. Hola. ¿Qué tal? Marta, Muy bien. Encantada, soy Esther. Dos preguntas. Una, ¿los diseños que haces son tu estilo o te adaptas a los estilos que te piden? Son todos nuestro estilo, lo que pasa es que también nos sabemos adaptar a nuestra manera, al estilo que quiere el cliente. Yo no creo que tengamos un estilo, bueno, todo el mundo tiene un estilo definido, pero no imponemos nuestro estilo. Nosotros nos traen un proyecto, analizamos cuál es la situación, o sea, para qué es el destino de ese proyecto, cómo es el local, cómo es el espacio, a qué público va dirigido, quién nos lo pide. No es lo mismo una vivienda, que el que la va a habitar tiene que tener su estilo y sentirse muy cómodo y muy bien con su propia casa, que cuando un empresario te plantea hacer un restaurante, que nosotros tenemos más experiencia que ellos en lo que se lleva, lo que quiere el público, qué tipo de público vamos dirigidos, en qué barrio estamos y cómo. Entonces, y luego, como desarrollamos toda la parte conceptual, bueno, pues vamos, pero siempre con nuestro toque, sin imponer un estilo concreto. Entonces, si has visto, los 4 proyectos son nuestros y cada uno tiene un estilo muy diferenciado, pero en realidad se adapta a la idea del proyecto. ¿Ahora? Sí. ¿Y has tenido, y si has tenido algún proyecto en el que no era tu potencial, has podido seguir con ese proyecto o cómo lo has llevado? Sí. A veces, cuando estamos metidos en un proyecto, todo nos entusiasma y cuando nos alejamos un poco del proyecto decimos, ¡jo! Qué pasada, cómo se nos fue un poco la cabeza aquí, ¿no? Pero porque a veces el cliente te ayuda a que se te vaya. Tuvimos un proyecto de una casa donde diseñamos hasta la cama y la verdad es que todos los diseños, o sea, ellos querían todo un wow. Yo nunca me hubiese hecho esa casa para mí porque todo era tan guau que agotaba, pero ellos estaban felices y encantados. Y nosotros mientras diseñábamos estábamos encantadas porque es que era una libertad y un poder diseñar todo. Luego quedó muy bien, quedó todo mucha sintonía, pero no es mi estilo de mi casa. Bueno, pero yo al final pienso que los arquitectos y los diseñadores nos tenemos que adaptar un poco a lo que nos pide el cliente y hacerlo de la mejor manera que nosotros sepamos. Hay gente que va muy de artista y solamente tiene un estilo y me encanta porque hacen su propia marca y su propio... Nosotros no somos así, nosotros somos más de la calle y nos adaptamos más a la situación de cada persona. Y luego ya la última y dejo a los demás. Cuando dices espacios con alma, ¿cuál es el valor de eso que tú lo potencias? No lo he dicho al principio, gracias por recordármelo. Para mí un espacio con alma es un espacio en el que cada uno de los detalles está pensado. Cuando tú entras en un local y te sientes bien o en una casa y dices, joder, qué ambiente, qué es distinto, o sea, es porque no es casual, eso no ha pasado, eso es porque cada cosa, la iluminación, la acústica, la textura, el ambiente, el espacio, todo está pensado, todo desde el principio hasta el final, o sea, detrás de cada espacio hay un ejercicio tan grande de pensar, de detalle, de llevar a cabo, de pelearte, de luchar porque las cosas salgan, que es darle ese punto más a los espacios que no son sin más, ¿sabes? Esto no es una churrera donde sacas proyectos, sino los cuidamos, los mimamos y los pensamos y sobre todo pensamos en quién los va a usar para que cuando lo usen
se sientan muy bien, ¿no? Y luego nos pasan cosas a veces que me encantan cuando pasan, no siempre pasan, pero cuando pasan es chulísimo, y es que a veces proyectamos pensando que la gente va a usar una cosa de una manera y no lo usan así, pero le dan un uso diferente que es mejor, ¿no? O le dan una vuelta a algo que hemos diseñado que se potencia. Un ejemplo, tuvimos un proyecto que era muy pequeñito, se llamaba Lolo Polos. Era una chica con una historia que me cautivó muchísimo y, bueno, pues no era un proyecto económicamente apetecible, pero sí su historia era muy interesante y ella lo que hacía era fabricaba unos polos de unos sabores espectaculares. Tenía poco dinero y tenía que ser un proyecto muy económico. Y cogió un local en la calle Espíritu Santo, que era una calle, bueno, pues que en ese momento estaba empezando a pitar y estaba bien, pero era una tienda de un chino, o sea, un chino que se quitaba en medio, o sea, que imaginaos cómo era. Y teníamos muy poco dinero. Y se me ocurrió con pintura hacer algo divertido, y era una cosa que con mucha pintura, pues pinté todo el local de rayas, de colores, de los colores de su marca, y fue trendy, o sea, yo no me lo imaginé, pero la gente iba ahí a hacerse la foto con el polo porque la imagen de sus polos con las rayas daba o sea, salían fotos que te mueres. Entonces fue súper famoso, primero porque sus polos eran muy buenos, pero el espacio, con muy poco dinero y con muy poco uso, la gente lo acogió muy bien, ¿no? Entonces eso me gusta y a veces nos pasa muy a menudo esas cosas. Y eso es un espacio con alma para mí, un espacio que además va mejorando con el tiempo. Gracias por tus preguntas porque me han encantado. ¿Alguien más que se anime? Que me encanta. Bueno, ¿os han gustado los proyectos? ¿Cuál os ha gustado más? Hay 4 muy diferentes, con lo cual... A mí el de la tasquería. La tasquería, sí, me gusta. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta más, muchísimas gracias por... A ver, ¿alguien? ¿Sí? No. A mí me ha entusiasmado el último, porque es el difícil. Club. Claro, un club. Sí. Y hacer en España. Bueno, mira, el club es un proyecto que todo es guau, porque también hemos diseñado las paredes, ultra brillo, era como buf, a ver cómo... Y es un proyecto que luego cuando ves la composición total de cómo ha encajado, es súper armónico, la gente se siente muy bien ahí, me consta que se están haciendo eventos y fiestas muy interesantes y muy chulas, que te está teniendo muy buena acogida y eso también pues no es o sea, no es el estilo típico que yo me haría para mi casa, pero es una cosa que funciona y que está funcionando bien, ¿sabes? Y nos ha llevado. A ver, el efecto llamada. Este club precisamente todavía no tiene mucho efecto llamada porque juegan a eso, a ser un poco clandestino, juegan a crear FOMO, ¿no? O sea, no voy a dar mucha información y no voy a dar mucha imagen porque quiero que tú vengas a verlo y que te cautive un poco el espacio, porque es mucho más interesante este espacio, vivirlo y saber que algo está pasando ahí y quiero saber qué pasa ahí, ¿no? Ese es el efecto llamada que está teniendo, esa es su estrategia un poco de marketing y está funcionando porque además es que tiene ese punto de nadie sabe muy bien qué sucede ahí. Y esa sala roja, ¿qué es esa sala roja? ¿No? Es inquietante, es inquietante. Y entonces eso gusta y gusta a la gente. Eso es un poco el efecto llamada que está teniendo. En los restaurantes el efecto llamada, ¿vale? Yo tengo un cliente de restaurantes que le hemos hecho como 15, siempre me pone, Marta, el 80% de que el local funcione es responsabilidad tuya. Y entonces a mí, yo empiezo el proyecto y digo, joder, cómo no funcione, pero bueno, sí es verdad que el comienzo de que un local funcione puede ser la estética, que aciertes un poco con... Madrid ahora mismo es una ciudad que lo peta, ¿no? Está aquí arriba, es capital mundial, pero tiene un público muy exigente y ese público muy exigente no le puedes presentar cualquier cosa. Las cosas tienen que estar bien hechas y tienen que estar bien concebidas y los conceptos tienen que estar bien pensados y además ya no caben esos restaurantes que en la misma carta tienes pizza, cordero y marisco, ¿no? O sea, ahora ya hay que especializarse un poco, por eso la tasquería es un riesgo, porque os digo, yo no sé vosotros, pero el 50% de la gente le gusta la casquería y el 50% no le gusta, entonces es un riesgo, pero
pero hay público para eso, con lo cual cuando nos vienen clientes nuestros a decirnos lo que quieren poner y dicen un restaurante bueno, bonito y barato, digo, pues no va a funcionar, porque es que no funciona eso. Funciona tener las ideas muy claras, desarrollar conceptos muy específicos, ser arriesgado, ser atrevido y hacerlo bien. Eso es fundamental. Entonces, sí es verdad que el local tiene mucho que ver con que un local, o sea, con que un restaurante, un negocio funcione o no. Tiene mucho que ver también el servicio que dan, que sea acorde, ¿no?, a ese espacio que has desarrollado. O sea, tú puedes hacer un espacio precioso y muy bonito, pero si luego los camareros te tiran el plato, van con el chicle, tienen la bayeta puesta encima, pues ha dejado esa magia que tenía ese espacio con alma, se ha roto. Pero lo que es fundamental, además de que el espacio tenga coherencia con el concepto que se venda, es que la gente se sienta bien y quiera volver ahí, o sea, tenga una experiencia buena, o sea, tenga la sensación de si voy con amigos me lo he pasado bien porque les escuchaba, porque el ambiente era cálido, porque no pasaba frío, porque no pasaba calor, porque la música no estaba muy alta, porque no estaba muy baja, porque la luz no era muy intensa, porque la comida estaba buena, o sea, toda la experiencia tiene que ver y todo eso tiene que estar pensado y desde luego trabajado, y eso es fundamental, y eso es el efecto llamado en un restaurante. Y en una casa es eso, es escuchar al cliente, sus ideas, sus hábitos, ¿vale? Porque cada uno en nuestra casa, yo aprendo muchísimo de mis clientes en sus casas, o sea, la forma que tienen de colgar la ropa, la forma que tienen de usar el cuarto de baño, la forma que tienen de recibir a sus invitados, la forma que tienen de comer en familia, la forma que tienen de irse a la cama. Hay gente que le encanta cuartos muy grandes, hay gente que tiene cuartos separados, hay gente que le gusta los cuartos muy pequeños porque lo que tienen es una vida social de familia muy intensa. O sea, este tipo de cosas al final tú tienes que conocer a tu cliente, tienes que entrevistarle, y sobre todo no puedes imponerle tus ideas, puedes ayudarle a abrir su mente, pues a lo mejor hay gente que tiene la idea de que la cocina tiene que ser un espacio cerrado y le dices, no, oye, que hoy en día la cocina integrada, aunque la puedes separar, hace mucha reunión social, ¿no?, que todo pasa en la cocina. Bueno, le puedes ayudar, pero no le puedes imponer porque al final todos tenemos nuestros hábitos de vivir, de habitar una casa y son muy personales y muy intransferibles, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el efecto de llamada, escucharle y hacerle lo mejor que puedas tu proyecto. Porque un proyecto erróneo es el que quiere imponer algo porque sí. Y a mí me pasó con una clienta, le intenté imponer, hace muchos años, pero intenté imponer 5 veces un material, y me di cuenta que es que estaba equivocada, que ella quería poner moqueta en toda la planta alta, incluidos los cuartos de baño, y yo decía, ¡qué horror! No, moqueta no. Y cuando ella me dijo, dije, ¿por qué no? Oye, que primero tendré que acompañarla en esa decisión, tendré que buscar el mejor material, tendré que buscarle soluciones para que lo que yo veo que está mal, que es lo mejor es la higiene, pues darle un producto que sea limpiable, que se pueda manejar, y tendré que comprarle más metros cuadrados de moqueta para que pueda sustituirla y no tenga nunca ese problema, ¿no? O sea, tenía que darle soluciones a los inconvenientes que yo veía, pero tenía que escucharla sobre todo porque era su casa, la iba a vivir ella, no yo. Entonces, bueno, pues ese es un poco el efecto llamada que yo creo que es importante en los proyectos. Hola, Marta. Tenía una pregunta respecto al club, porque, ¿cómo has conseguido equilibrar un poco el espacio en general? Porque un club, o sea, yo lo hilo siempre pues algo intenso, no visualizo un espacio blanco, limpio, y claro, no es lo mismo crear una habitación con una intensidad a varios espacios que puedan tener intensidad. Pues mira, hay un club en Madrid que se llama Club Alma, que es todo lo contrario a este, es todo blanco, relajados, o sea, yo creo que más dirigido a mujeres, más al mundo de, pues la contemplación, también el arte, pero un arte diferente. Entonces, nosotros lo primero que queríamos hacer era separarnos un poco de esa imagen. Queríamos un club cañero, un club rock and roll, ¿no? Y a mí me daba mucho miedo en esa sala grande que íbamos a mezclar muchos estilos de cosas, pero también no quería que fuese todo homogéneo y no quería que todos los sofás fuesen iguales, sino que queríamos crear distintos rincones con distintas ambientes, ¿no?, con distintos. Y siempre cuando hacemos un proyecto, yo al menos hasta que lo veo terminado tengo como un nudo en el estómago, porque tú lo piensas todo en tu cabeza, haces muchos montajes, haces muchos dibujos, pero luego hay que verlo en el sitio. Primero, que quepa todo, o sea, es mi gran miedo, yo creo que es mi pesadilla, que quepa todo y que quepa todo bien, ¿no? Y por más que medimos tal, yo cuando lo veo digo, qué gusto, ¿sabes? Todo cabe, eso va a empezar. Y segundo,
que efectivamente las cosas que hemos pensado se parezcan un poco a lo que hemos pensado y funcionen bien. Y este era difícil, o sea, es verdad que este sala era muy difícil porque teníamos muchos ambientes y no quería que pareciese una exposición de muebles, era mi miedo, ¿no? Que no parezca un muestrario de venga usted a escoger qué sofá le gusta, que yo se lo hago. Y corríamos ese riesgo, pues al final no ha pasado, lo hemos separado lo suficiente, los estilos, aunque son distintos, pero casan, siempre hemos pensado que cada rincón parezca como un salón de una casa. Nos lo hemos currado mucho, o sea, no ha sido casualidad, nos lo hemos currado, hemos hecho imágenes, fotomontajes, hemos pensado, hemos ido allá al espacio 80 veces a medir, o sea, ha sido una obra larga y complicada, pero no complicada, larga. Pues muchísimas gracias a todos por venir y nada, un placer y un gusto estar con vosotros.